doctores de América Latina y de Colombia, con el profesor Germán Junca, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros, muy especial para América Latina, y es un profesor internacionalmente conocido. Es un maestro de todos nosotros. Es el profesor Guido Villagómez. Él es director asesor del Centro de Entrenamiento de la WGO de La Paz, el cual está dentro del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, una institución que ha brindado capacitación a múltiples médicos de América Latina y del mundo. Me encanta cuando he visto las banderas de toda la gente que ha rotado con el profesor Guido Villagómez. Él es máster de la Organización Mundial de Gastroenterología, máster de la Organización Panamericana de Gastroenterología, máster de la Sociedad Brasilera de Gastroenterología, máster de la CIED, máster de la Sociedad Argentina de Endoscopia Digestiva, y recientemente ha sido premiado en Bolivia con el premio Esculapio por su trayectoria académica y de investigación. El profesor Villagómez hoy va a hablar sobre cálculos difíciles, el cómo piensa que hay que enfrentarlos. Profesor Guido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros y para América Latina un honor tenerlo esta mañana aquí. Bienvenido, profesor. Buenos días, profesor William Otero. Para mí es el placer estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio tan interesante que entiendo, sobre todo, reúne a especialistas jóvenes de Colombia y de otras partes de Latinoamérica. Antes de entrar en el tema mismo, yo quiero destacar algo muy importante, que es la personalidad del profesor Otero. Llevo muchos años ya dentro de la especialidad y una de las personas que realmente me impacta no solamente por sus amplios conocimientos, sino sobre todo por su deseo de compartir los mismos en todos los ambientes latinoamericanos, constituyen un ejemplo a seguir, y me imagino que aquellos médicos en formación que están en las residencias colombianas y que tienen cerca al profesor tienen un mérito especial, porque a través de no solamente de sus actitudes médicas, sino de su personalidad tan bondadosa de siempre estar pensando en transmitir ciencia por todos los niveles a través de libros, conferencias, eventos como este, constituyen un ejemplo para todos nosotros. Mis mayores respetos, profesor Otero, y muchas gracias por la invitación. Ahora sí voy a ingresar a este tema que me ha sido asignado sobre cálculos biliares difíciles y cómo enfrentarlos. Este es un tema sumamente amplio porque, como todos sabemos, la patología de vías biliares en nuestros países es muy alta, y sobre todo la referida a la litiasis. Y existen un sinnúmero de variaciones en relación a las posibilidades de resolver la litiasis biliar a través de endoscopía, que es sin duda alguna el elemento no solamente diagnóstico y sobre todo terapéutico más utilizado en el mundo entero. ¿Qué se entiende por cálculos difíciles? Hay sobre todo 4 grupos de pacientes que pueden entrar en esta definición. Cuando encontramos cálculos grandes y cálculos múltiples en la vía biliar, que salen del habitual tratamiento de la litiasis coledociana a cálculos de menor tamaño, cálculos grandes con colédoco distal estrecho, donde obviamente las estrategias terapéuticas varían, papila de Vater intradiverticular, donde puede ser más difícil la canulación de la vía biliar y por lo tanto la instrumentación
para la extracción de los cálculos y finalmente un grupo importante, tal vez menos frecuente, que tiene que ver con la litiasis en anatomía gastrointestinal y biliar alterada, como vamos a ver en una parte de esta charla. No hay duda que el inicio del tratamiento de los cálculos biliares a través de la colangiografía endoscópica retrógrada se inicia con la esfinterotomía endoscópica, que es la realización de un corte que se inicia en el orificio papilar, o hay también técnicas asociadas, y que nos permite abrir de alguna manera en forma longitudinal el segmento papilar para facilitar la instrumentación con diferentes elementos de la vía biliar y por supuesto proceder a la extracción de cálculos. Pero cuando hablamos de cálculos grandes, o sea, que entran dentro de la definición de cálculos difíciles, la sola esfinterotomía endoscópica puede ser insuficiente y entonces hay otro recurso también ya utilizado hace muchísimos años, que es la esfinteroplastía endoscópica. Esto consiste en luego de realizar una esfinterotomía, la introducción dentro de la vía biliar o a través de la estructura papilar de un balón de dilatación que efectúa ya no solamente una apertura longitudinal de la papila de Vater, sino a través de la expansión del balón, una dilatación radial de la papila con una apertura mayor, y esto tiene un gran beneficio para proceder con las diferentes instrumentaciones como las que vamos a hablar a continuación y facilitar la extracción de cálculos de mayor tamaño y de mayor número. Entonces, estos dos elementos son la puerta de entrada que necesariamente tenemos que utilizar cuando estamos tanto frente a cualquier cálculo, pero sobre todo cuando estamos enfrentando cálculos de gran tamaño. La secuencia de la esfinterotomía endoscópica y de la esfinteroplastía endoscópica es siempre iniciar esta técnica con la esfinterotomía para luego pasar a la esfinteroplastía. Y esto se puede realizar, y eso es lo que hacemos nosotros, en una sola sesión, pero existe una serie de publicaciones que recomiendan primero efectuar una esfinterotomía endoscópica y dejar para 24 o 48 horas después la realización de la esfinteroplastía y no hacer estos dos procedimientos en una sola sesión. En nuestra práctica no es la recomendación que nosotros hacemos. Realizamos tanto la esfinterotomía como la esfinteroplastía en una sola sesión y en general no hemos tenido ningún problema con esta secuencia. Y tal es así que ya hay instrumentos o accesorios que en un solo dispositivo como el que estamos viendo acá, encontramos la posibilidad de tener el esfinterotomo y en forma adicional, como se ve acá, el balón de dilatación. Esto obviamente facilita el procedimiento, se puede hacer en un solo tiempo ambas cosas sin necesidad de cambiar instrumentos, y hay diferentes grados de dilatación. Ya son balones de 12 milímetros, de 15 milímetros, de 18 milímetros, e incluso se utilizan balones de dilatación de hasta 20 milímetros para lograr una buena apertura del esfínter de la papila de Vater. Lo importante
Cuando utilizamos este tipo de instrumentos, obviamente es primero realizar una esfinterotomía totalmente adecuada de acuerdo a las recomendaciones técnicas vigentes, que es seguir una dirección hacia las 11 horas sobre la estructura papilar, avanzando sobre los dos pliegues transversales que tiene la estructura papilar. Y luego cuando hacemos la esfinteroplastía con balón, es muy importante no perder la dirección, el eje natural de la vía biliar y por lo tanto siempre seguir una dirección dirigida hacia las 11 horas, porque si uno hace una dilatación forzada que no sigue esta secuencia de dirección hacia el eje natural de la vía biliar, obviamente la posibilidad de una perforación es posible y estamos frente a una complicación sumamente grave si hay una destrucción o laceración de la vía biliar principal. Entonces, una de las recomendaciones principales cuando se realiza la esfinterotomía es siempre tomar como referencia el eje natural de la vía biliar. En general, como muestran estas fotografías, estas son las secuencias, la apertura a través de una esfinterotomía, como ya se ha dicho, luego la esfinteroplastía y finalmente la extracción instrumental de cálculos que podrá ser más o menos difícil. Lo importante es tomar en cuenta que se pueden utilizar varias técnicas para la extracción de cálculos una vez abierto el esfínter. Y esto puede necesitar una técnica adicional como es la litotripsia con canastillas de dormia. Y las canastillas de dormia pueden ser utilizadas directamente a través del canal de instrumentos, pero también existe la posibilidad, cuando uno no ha tomado la precaución de utilizar un litotriptor previamente, un litotriptor que es posible introducirlo a través del canal del duodenoscopio, podemos utilizar el litotriptor mecánico de Sogendra, que es el que tenemos aquí en fotografía hacia el lado derecho inferior, que es denominado litotriptor de emergencia y que es sumamente útil. Yo creo que todos aquellos médicos que efectuamos este tipo de procedimientos tenemos que tener a disposición todos estos accesorios o instrumentos endoscópicos, porque la variedad de posibilidades que se pueden tener y las contingencias en una emergencia de extracción de cálculos deben ser resueltas durante el mismo procedimiento. Entonces, hay veces que a través de la colangiografía endoscópica nosotros podemos, cuando estamos frente a cálculos grandes o cálculos apilados o cálculos con un colédoco distal no dilatado, que es lo que hemos mencionado como el concepto general de cálculos difíciles, podemos a través de la colangiografía, decía, de clasificar a estos cálculos como de alto riesgo de impactación durante el procedimiento y en ese caso ya prepararnos con un litotriptor mecánico que es desplazado a través del canal de instrumentos del duodenoscopio, o podemos también presumir que el grado de impactación es bajo y proceder con las técnicas habituales de retiro de cálculos a través de canastillas de dormia o de balones de extracción. Pero muchas veces esto, decía, nos sorprende, es decir, quedamos impactados con la canastilla de dormia dentro de la vía biliar
porque son cálculos duros, de gran tamaño, que no se los puede destruir con una canastilla convencional. Y entonces reiterar que en estos casos es sumamente útil la utilización del litotriptor mecánico de emergencia de Sogendra, que tiene ciertas particularidades para su uso. En primer lugar, no es un instrumento que se utilice a través del canal de instrumentos del duodenoscopio. Necesariamente tenemos que liberar externamente el, alambre del litotriptor, cortarlo, sacar, retirar el duodenoscopio y en forma guiada por fluoroscopía desplazar el litotriptor hasta alcanzar que esta cubierta metálica que tiene el litotriptor tome contacto con, con la canastilla de Dornia abierta y por lo tanto con el cálculo. Y de esta manera, con este otro instrumento, que es giratorio, poco a poco se va destruyendo el cálculo en forma mecánica. Lo importante cuando realizamos este procedimiento nuevamente es asegurarnos que el momento que estamos instalando bajo visión fluoroscópica la camisa metálica del litotriptor, tengamos o sigamos el eje natural de la vía biliar. Porque si existen angulaciones forzadas en la realización de este procedimiento, nuevamente caemos en riesgo de una complicación mayor, como es ya sea la perforación del extremo distal del colédoco, de la propia papila de Vater o de otro segmento de la vía biliar principal. Entonces, el concepto básico es siempre procurar seguir el eje natural de la vía biliar en cada una de estas instrumentaciones que vamos a realizar. Y finalmente, otro recurso con el cual se cuenta actualmente para el tratamiento de los cálculos grandes y difíciles es la utilización de la colangioscopía con litotripsia. La colangioscopía con litotripsia consiste, como está muy bien descrito y conocido por todos nosotros, consiste en introducir a través del canal del duodenoscopio un segundo endoscopio llamado colangioscopio, que se ve acá en esta tercera fotografía, y que nos permite enfrentar de manera directa un cálculo grande, y a través de otro instrumento que se llama litotriptor por onda de choque o por láser, va a efectuar ondas de choque que van a ayudar, como se ve en la última fotografía, a destruir los cálculos en forma secuencial. Y una vez destruidos o fragmentados estos cálculos, obviamente ya se los puede retirar con los instrumentos convencionales de balón o de canastilla de Dornia. La ventaja de este procedimiento es que nos permite, como vemos en esta fotografía de la izquierda, la visualización tanto al mismo tiempo, tanto de la papila de Vater con el duodenoscopio, como una visualización endoscópica a través del colangioscopio al interior de la vía biliar. Son varias las recomendaciones o puntualizaciones que hay que hacer para evitar complicaciones con estas técnicas. En primer lugar, tenemos que afrontar la luz del colangioscopio a pocos milímetros, a 1 o 2 milímetros de distancia del cálculo,
procurando que esta visualización se dirija hacia la parte central o media del cálculo antes de proceder con las ondas de choque que van a ser las que fragmenten en los cálculos. Y más o menos entonces es así como se trabaja, ¿no es cierto? Y tenemos dos tipos de litotriptores, los láser, que muestran esta fotografía superior, que nosotros en nuestro medio, en Bolivia, no tenemos litotriptores láser, y la litotripsia electrohidráulica, que es la que sí tenemos, y diferentes estudios que comparan estas dos variantes de litotripsia directa no han mostrado ninguna diferencia significativa en cuanto a rendimiento de destrucción de los cálculos o fragmentación de los cálculos, y tampoco en relación a complicaciones, siempre y cuando, obviamente, cada uno de estos procedimientos sea realizado con las recomendaciones precisas de enfrentamiento central del cálculo, y obviamente todo esto se hace a través de un vehículo acuático, o sea que hay que llenar la vía biliar con solución fisiológica, y entonces estas son las recomendaciones para evitar cualquier tipo de complicación. Nunca hay que efectuar la litotripsia vecina a la pared de la vía biliar principal, porque ahí es donde se corre el riesgo de una laceración de la vía biliar con riesgo también de perforación. Estas son entonces las técnicas que habitualmente utilizamos para el manejo de los cálculos grandes, ¿no es cierto? La combinación de toda esta variante, tanto de tecnología como de recursos que debemos tener en cada unidad de endoscopía. Pero existe otro grupo de pacientes, como mencionaba al principio, que son las litiasis biliares en anatomía alterada, que ya incluyen una serie de otras variantes mucho más complejas en su resolución, como vamos a ver a continuación. ¿Qué conceptos podemos destacar cuando hablamos de colangiografía endoscópica en anatomía alterada? Son diversos los cambios anatómicos que pueden surgir después de intervenciones quirúrgicas sobre el tracto gastrointestinal, las vías biliares o el páncreas. Asimismo, son diversas las situaciones patológicas que pueden darse, ya sea como complicaciones de estas cirugías o como nuevas enfermedades que afectan a las vías biliares o pancreáticas en anatomía alterada, que van a requerir necesariamente de intervenciones endoscópicas como primera técnica de resolución. Los desafíos para el endoscopista en estos casos son desafíos mayores. Por un lado, alcanzar la papila de Vater, si es que ésta no ha sido afectada por una u otra técnica quirúrgica, y por otro lado, alcanzar las anastomosis biliodigestivas si estas son parte de un tratamiento quirúrgico previo. El éxito en realidad de la colangiografía endoscópica en anatomía alterada es muy variable, y obviamente las publicaciones de este tipo de procedimientos salen sobre todo de centros de alta complejidad. Y hay que tener en cuenta ciertas consideraciones básicas. Una de ellas es procurar una adecuada definición de los cambios anatómicos postoperatorios que tiene un determinado paciente. Muchas veces, sobre todo en el medio donde nosotros trabajamos,
es bien difícil encontrar una clara explicación del tipo de cirugía que ha recibido el paciente. Y esto porque a nosotros nos refieren de otros centros de diferentes partes del país con informes bastante escuetos o sin informe alguno, pero estamos frente a un paciente con un síndrome histérico y con el antecedente de que ha sufrido una cirugía importante, ya sea sobre el tracto digestivo o sobre las propias vías biliares. Entonces, no siempre es posible encontrar antecedentes claros sobre los cambios anatómicos en un determinado paciente. Hay la ejecución de procedimientos en unidades de endoscopía avanzada en estrecha colaboración con cirujanos, radiólogos y anestesiólogos. Esto sí es muy importante, porque no todas las unidades de endoscopía, por lo menos en el medio nuestro, tienen las condiciones como para resolver y afrontar este tipo de pacientes, y muchas veces la endoscopía requiere de una estrecha colaboración con cirujanos, con radiólogos intervencionistas y obviamente con anestesiólogos que estén relacionados con procedimientos endoscópicos. Entonces, el tratamiento en equipo de estos pacientes es sumamente importante. Hay que considerar más de una estrategia terapéutica acorde con la complicación del caso. Muchas veces enfrentamos a estos pacientes con anatomía alterada y tenemos la necesidad de ir variando las estrategias de acuerdo a lo que vayamos encontrando en cada caso particular. Y hay que transmitir al paciente y a los familiares los alcances, riesgos y limitaciones de los procedimientos a ser aplicados, sobre todo haciendo hincapié que en muchos casos, como ven acá las estadísticas, el fracaso en el abordaje endoscópico y resolución de estos pacientes es alto. ¿Qué variantes anatómicas tenemos que tomar en cuenta? Pueden existir pacientes con un tránsito gastrointestinal alterado, con vías biliares y pancreáticas intactas, o sea, con la papila de Vater intacta. Otra variante es tracto gastrointestinal intacto, con vías biliares y pancreáticas alteradas, dependiendo obviamente del tipo de cirugía. Y el tracto gastrointestinal alterado con vías biliares y pancreáticas alteradas. Entonces, dentro de esta trica de variantes, existen a su vez una serie de variables quirúrgicas que alteran la anatomía y que el endoscopista tiene que tomar en cuenta. Cuando hablamos de tracto gastrointestinal alterado con vías biliares y pancreáticas intactas, tenemos varios tipos de cirugía. Está la Billroth 1, ¿no es cierto?, que es una gastrectomía con anastomosis gastroduodenal. La Billroth 2, que es una gastrectomía con anastomosis gastroyeyunal. La Billroth 2 en asa de Brown, que es otra variante. La gastroyeyunostomía con yeyunostomía, otra variante. La esófago yeyunostomía, cuando hay una gastrectomía total, y también es en Y de Rux. La gastroyeyunostomía, y finalmente el bypass gástrico, que como nosotros sabemos es una cirugía de alta frecuencia actualmente para el tratamiento de la obesidad. Si vemos todas estas imágenes donde la vía biliar o la papila de Vater está conservada, pero el tracto gastrointestinal está alterado de diferentes maneras, tenemos que imaginarnos
que si existe la necesidad de tratar una litiasis en coledociana, estas variantes significan diferentes tipos de afronte y por lo tanto diferentes tipos de complejidad. Cuando hablamos de tracto gastrointestinal intacto con vías biliares y pancreáticas alteradas, tenemos también variantes como la coledocoduodenostomía, que es la anastomosis entre la vía biliar principal y el duodeno, y muchas veces dejan el colédoco distal intacto y lo que produce el síndrome en sumidero. O la hepático-duodenostomía, que ya es una anastomosis con segmentación del colédoco medio y distal. Y finalmente, tracto gastrointestinal alterado con vías biliares y pancreáticas alteradas, donde existen muchas variantes también. Tenemos la hepático-yeyonostomía en Yeder-Rux, tenemos la operación de Whipple con gastrectomía distal, y dentro de la operación de Whipple también hay dos o tres variantes que hacen mucho más difícil la interpretación endoscópica para el abordaje de las vías biliares. Entonces, cuando hablamos de variantes, decía que una de las más frecuentes actualmente es el bypass gástrico. Es uno de los procedimientos quirúrgicos actualmente más utilizados en cirugía bariátrica. Esta está asociada a un significativo aumento de la litiasis biliar, como todos sabemos. Estos pacientes con bypass gástrico tienen una mayor predisposición a desarrollar con el paso del tiempo litiasis biliar. La alteración anatómica que produce esta cirugía es la más complicada para la realización de la colangiografía endoscópica. Tenemos entonces un trayecto endoscópico muy largo que transitar, ¿no? Desde la boca, pasar por el segmento del fondo gástrico, avanzar sobre el yeyuno y alcanzar el duodeno a través de la anastomosis yeyuno duodenal. Esto significa transitar entre 75 a 150 centímetros de largo. Y como se ve en la radiografía, existe una composición endoscópica muy compleja hasta llegar a la papila. Para este tipo de procedimientos se utilizan generalmente los enteroscopios, ya sea de doble balón, de balón simple, o el duodenoscopio o enteroscopio en espiral. Estos instrumentos, como todos también sabemos, no están al alcance de todas las unidades de endoscopía. Y entonces, cuando hablamos de centros que tienen toda esta tecnología, sigue siendo bajo el éxito de canulación. Solamente alcanza el 60% y queda un 40% de pacientes que, a pesar de la tecnología adecuada, no logran el acceso hasta la papila de Vater para la resolución endoscópica de la litiasis. Hay un fracaso entonces que está en el orden del 40%, que es un fracaso de alto número. Es por eso que se han creado una serie de alteraciones, de técnicas adicionales con el objeto de vencer estas limitaciones. Una de las técnicas actualmente recomendadas es la realización, primero bajo vía ecoendoscópica, de una comunicación del fondo gástrico con el estómago y la colocación de un stent de aposición. ¿Esto qué permite?
permite que el endoscopio atraviese el duodenoscopio, atraviese nuevamente todo el segmento desfuncionalizado del estómago, aprovechando el stent de aposición y se pueda llegar a la papila con un duodenoscopio convencional. Sin embargo, sobre esto son pocas las publicaciones. Este estudio multicéntrico en 13 pacientes alcanzó un éxito del 100%. En 12 pacientes el stent fue retirado a los 20 días en promedio para que el paciente continúe con el manejo propio para la obesidad. Entonces, esta es una técnica que requiere del apoyo de ultrasonido endoscópico. Cuando estamos frente a pacientes con vías biliares y tracto gastrointestinal alterado en una hepático-yelunostomía, esta es una de las cirugías más utilizadas para resolver estenosis benignas y malignas de la vía biliar principal, estenosis biliares iatrogénicas, lesiones biliares de otro origen, quistes de colédoco, trasplante de hígado y litiasis biliar recurrente. Entonces es una cirugía también de alta frecuencia, pero que significa un trayecto sumamente largo desde la boca hasta la anastomosis gastroyeyunal o gastroduodenal, muy larga, de aproximadamente 180 centímetros. Y entonces el fracaso en este tipo de pacientes para alcanzar la anastomosis es también muy alto y se utilizan los mismos instrumentos en enteroscopios de las diferentes variables. Cuando existe un fracaso en la resolución de estos pacientes por vía endoscópica y como estas enfermedades son de larga evolución, existe un impacto clínico importante. Altas concentraciones de sales biliares en la membrana canalicular producen formación de trombos biliares en las canalículas que progresan a cálculos. Y estos pacientes, como se ve en la fotografía, hacen cálculos biliares intrahepáticos que obviamente impactan sobre el hígado con formación de exudados inflamatorios, la presencia de colangitis, depósito de colágeno, fibrosis, cirrosis biliar secundaria, falla hepática y si no se resuelven estos casos, la posibilidad de muerte de estos pacientes secundarias a una cirrosis. Ante esta situación y ante la imposibilidad de no poder ofrecer otra cosa que el tratamiento endoscópico a estos pacientes, se han propuesto una serie de técnicas de alternativas, ya sea quirúrgico-endoscópicas, percutáneo-endoscópicas, para resolver este tipo de estenosis y litiasis intrahepática. Lo que nosotros hemos hecho con bastante frecuencia es la instrumentación terapéutica controlada para la apertura de la estenosis a través de dilataciones y el electrocorte radiado, como se ve en estas dos fotografías. Les voy a mostrar algunos casos. Este es un paciente con una estenosis de anastomosis hepático-yeyunal, con desarrollo de litiasis múltiple intrahepática. Lo que estamos haciendo acá, lo que vamos a hacer, es la apertura, primero con un electrocorte radiado, utilizando un gastroscopio convencional que ha sido introducido a través de una asa yeyunal desfuncionalizada, y luego de la apertura del orificio de la anastomosis estenosada, realizamos la extracción instrumental de los cálculos. En estos casos hay que tener muy en cuenta
las características anatómicas vecinas al hilio hepático, porque como todos sabemos, existen estructuras vasculares muy importantes relacionadas con las venas y las arterias hepáticas, y por lo tanto hay que efectuar el electrocorte radiado en forma muy cuidadosa, afectando solamente la fibrosis periestenosis, que es parte de la cicatrización de la anastomosis. Aquí tenemos otro caso. Como ustedes ven, la colangioresonancia magnética muestra cálculos intrahepáticos, aquí la anastomosis y el asa yeyunal desfuncionalizada. Entonces, vamos a realizar el electrocorte radiado. En este caso estamos utilizando el IT knife que se utiliza para la disección submucosa, que nos permite no lesionar dentro de la vía biliar, ya que este instrumento tiene una cerámica de protección distal, pero actúa como un precorte. Entonces, en forma muy sutil, delicada, vamos abriendo la anastomosis y finalmente se logra una apertura suficiente como para ingresar con el gastroscopio dentro de la vía biliar intrahepática, visualizar los cálculos, extraerlos instrumentalmente, asegurándonos de que no queden cálculos dentro de los conductos biliares intrahepáticos. Se pueden hacer maniobras también de litotripsia mecánica para fragmentar y facilitar la extracción de los cálculos. Este otro caso también de litiasis biliar difícil compleja, como ven también en la colangiografía endoscópica, múltiples cálculos de diferentes tamaños que comprometen las vías biliares intrahepáticas en sus diferentes segmentos. Aquí hemos realizado un tratamiento quirúrgico endoscópico. El cirujano abierto ha hecho una mini laparotomía, ha ubicado el asa yeyunal desfuncionalizada, haya hecho una enterotomía y nosotros hemos ingresado con un gastroscopio convencional con un cap transparente en la punta. Hemos realizado primero un electrocorte radiado, luego una dilatación con balón de la anastomosis, y finalmente se procede con la extracción instrumental de los cálculos, que en este caso, como ustedes ven, son cálculos múltiples de diferentes tamaños, y hay que asegurarse que la vía biliar quede absolutamente limpia. Tenemos con este tipo de técnicas un número bastante importante de pacientes. Una vez que hemos actuado retirando los cálculos más próximos al hilio hepático, nuevamente ampliamos la anastomosis para evitar que la misma en el proceso de cicatrización nuevamente haga una estenosis y tengamos que repetir el procedimiento. Entonces, como ven, se siguen observando cálculos intrahepáticos. Siempre trabajamos con CO2, desde que tuvimos un accidente, una complicación grave con estos pacientes. El CO2 es importante, o finalmente no utilizar ninguna insuflación, sino solamente lavados con solución fisiológica. Y vamos fragmentando y retirando todos los cálculos. Nuestra experiencia con este tipo de procedimientos, sobre 39 pacientes, el éxito terapéutico fue del 92.8%. Hubo una recidiva de la litiasis y de la estenosis
en 5 pacientes que requirieron nuevos tratamientos, eso quiere decir el 12.8%. Hubo 3 fracasos terapéuticos porque simplemente no se pudo identificar la anastomosis, a pesar de que revisamos en diferentes, incluso operadores, y entonces, tuvimos complicaciones de hemorragia en 3 pacientes que fueron perfectamente controladas durante el mismo procedimiento, y un fallecimiento de los primeros pacientes que realizamos, que no tuvimos la precaución de utilizar CO2, hizo una embolia pulmonar y el paciente falleció. Desde entonces, estos procedimientos o lo hacemos solamente con destilación de agua o con CO2, porque hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, reitero, todo el complejo vascular que rodea el hilio hepático. En conclusión, el tratamiento endoscópico de la litiasis biliar difícil representa uno de los mayores desafíos para el endoscopista, tanto por la amplia variedad de situaciones que es posible enfrentar, por la complejidad que las mismas pueden representar y por el severo impacto clínico y pronóstico, que muchas veces depende exclusivamente de la terapéutica endoscópica. Muchas gracias desde el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de Endoscopía, que tiene su sede, como habíamos mencionado al comienzo, en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz. Estoy atento si necesitan, si quieren hacer algunas preguntas, yo con todo gusto podemos discutirlas. Gracias, profesor Otero. Gracias, profesor. Gracias, profesor Guido. El doctor Junca, mi compañero de fórmula, está por ahí, Germán. Sí, William, buenos días, profesor Guido, muchísimas gracias por su excelente presentación. Ha hecho un recorrido por todas las alternativas terapéuticas de los cálculos biliares difíciles. Eh, Quiero hacerle una pregunta respecto a la experiencia, si la tienen, con el uso de stent metálicos en cálculos difíciles. Si le ve usted alguna aplicación a esto, algún escenario para este tipo de insumos en la vía biliar. Doctor Junca, muchas gracias, buenos días. Yo creo que es muy buena pregunta. El tema, tal vez he obviado una de las técnicas que se utiliza para mejorar el rendimiento terapéutico en la litiasis biliar difícil, que es el uso de los stents, tanto metálicos como plásticos. Este procedimiento sobre todo ayuda a corregir en un momento crítico de la evolución clínica de los pacientes, corregir la colestasia y corregir la colangitis, que muchas veces está asociada a esta patología, y cuando no se logra en una primera instancia resolver una litiasis biliar complicada. Esto tiene que ver sobre todo con cálculos grandes que están bien impactados o bien adheridos a la vía biliar, donde las instrumentaciones se hacen más difíciles. Y tienen, además de corregir la colestasia y la colangitis, tienen además el propósito de, por compresión, lograr con el tiempo una fragmentación de los cálculos, y esto ha sido claramente demostrado. Nosotros en estos casos utilizamos únicamente stents plásticos, no utilizamos stents metálicos. Y esto porque la fuerza compresiva de los cálculos, cuando se utiliza stents metálicos, es más fuerte que la capacidad de expansión o de dilatación del stent metálico.
cosa que no sucede con los stents plásticos. Entonces, mi impresión es que si uno va a necesitar colocar o implantar un stent en la vía biliar con el objeto de corregir estos factores clínicos que tienen que ver con la colestasis y la colangitis, y con la posibilidad de fragmentar a través de esta técnica los cálculos, es mejor la utilización de stents plásticos. Y el uso del ácido ursodesoxicólico en estos pacientes mientras se hace la segunda intervención, ¿qué opina respecto a la formulación de ese medicamento, doctor Guido? Esto, nosotros utilizamos el ácido ursodesoxicólico solamente cuando hay litiasis intrahepática. No utilizamos en casos de litiasis extrahepática, y esto es eventual, ¿no es cierto? Pero aquellos casos con litiasis intrahepática que han recidivado en la litiasis, como he mostrado en la serie, en esos casos sí hemos utilizado el ácido ursodesoxicólico, pero no como una parte de un protocolo terapéutico. El doctor Dínimo Bolívar pregunta respecto a su opinión del protocolo de Orlando del doctor Baradarajulo ¿Sí? respecto al manejo de los cálculos difíciles. Profesor Guido, ¿qué opinión tiene al respecto? La verdad es que no conozco este protocolo. ¿Dirigido a qué tipo de cálculos? ¿A qué tipo El doctor, A, el a doctor Bolívar. colocolitiasis con desproporción de la papila y la vía biliar con el cálculo. Él hace unas mediciones ahí basados en la laparoscopia en el intraoperatorio y decide si hace biloplastias o no. En algunas personas que les he comentado dicen que no están a favor. A nosotros nos ha funcionado, pero pues quería de pronto saber su concepto. Se refiere entonces a aquellos casos donde existe una litiasis difícil, cálculos grandes, con colédoco distal no dilatado. A esos, ¿no? A ese grupo de A, pacientes se a ese, refiere. a ese grupo de pacientes, sí. En ese grupo de pacientes lo que hacemos es primero la esfinterotomía endoscópica, después la dilatación secuencial no solamente de la papila, sino del extremo distal del colédoco, pero obviamente tomando precauciones mucho más estrictas que si fuera solamente, si estuviéramos frente a un colédoco dilatado. Entonces, tiene que ser una dilatación mucho más cuidadosa y secuencial. Hay que dilatar el balón en forma lenta para evitar, obviamente, lesionar la vía biliar principal distal. Y después se procede como habitualmente ha sido mostrado durante esta charla. Profesor Guido, normalmente ¿cuánto tiempo deja el balón inflado durante la dilatación de la papila? No más de un minuto. Esto también ya está bastante estandarizado. Nosotros no dejamos más de un minuto. ¿Por qué? Hay un motivo, ¿no es cierto? El motivo está en no obstruir la desembocadura del conducto pancreático por un tiempo prolongado, porque esto puede terminar en una pancreatitis. Entonces hacemos la insuflación por no más de un minuto, desinsuflamos, y si es necesario, se vuelve a hacer una insuflación del balón, pero hay que tener la precaución. Yo creo que la pregunta es muy buena, de no dilatar por tiempo prolongado. Y lo lleva hasta el calibre de la vía biliar, el calibre máximo de la vía biliar extrahepática Sí. en la primera sesión o a veces no llega hasta ese calibre.
Nosotros tratamos de resolver todo en una sola sesión, ¿no es cierto? Obviamente no todo esto es matemático ni todo esto es siempre posible, ¿no? Hay que tomar en cuenta la situación propia de cada paciente, pero en general se debe intentar resolver en una sola sesión y obviamente el grado de dilatación del balón o de expansión del balón tiene que tener una relación de grosor, de tamaño, con la vía biliar dilatada. Excepción hecha de aquel paciente que hablamos anteriormente con un colédoco distal no dilatado. Ahí la secuencia puede ser, la dilatación puede ser incluso un poco menor que el calibre del colédoco distal proximal y ir con calma, ir buscando seguridad y efectividad en el procedimiento, ¿no es cierto? Pero eso depende de cada caso. Doctor, ya para finalizar, el paciente que tiene cálculos y colangitis, que está clínicamente muy comprometido, en la primera sesión intentan resolver de una vez la litiasis o simplemente buscan el drenaje de la vía biliar y dejan para un segundo tiempo cuando el paciente esté recuperado la intención de extracción de los litos. Si estamos frente a un paciente con litiasis compleja, lo prudente es simplemente drenar la vía biliar y dejar para un segundo tiempo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el riesgo potencial relacionado con el estado general del paciente. En estos casos, lo principal es el drenaje de la vía biliar. Y porque como estas sesiones de manejo del cálculo difícil son generalmente muy prolongadas en un paciente con un estado general muy comprometido, aumenta por supuesto los riesgos. Entonces yo creo que lo prudente es drenar, dejar un stent para drenaje de la vía biliar y mantener al paciente en tratamiento sistémico hasta que se recupere o mejore su estado clínico y finalmente llevar al paciente a una segunda sesión. Muchas gracias, profesor Guido. William, si quieres cerrar la sesión, muy amable. Profesor Guido, como usted ha visto, hay mucho el interés, hay más preguntas en el chat. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Solo quiero reiterarle, profesor, nuestra admiración y muchas gracias por su disposición. Esperamos en una próxima ocasión que nos acompañe y nos enseñe tantas cosas, profesor Guido. Que tenga un buen día, profesor. Muchas gracias a usted, profesor Otero, el doctor Yunca. Un placer haber estado con ustedes. No sé cuál ha sido el auditorio presente, pero en todo caso, sean pocos o sean muchos, un saludo para todos y yo siempre a disposición de cualquier requerimiento y me encanta estar muy próximo a Colombia. Tengo muy buenos recuerdos y anécdotas con su país, que por otro lado me encanta. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Esta será su casa siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.